Bueno, saludos. Mi nombre es Jones Paradiso de Nutritional Body Impact y el tema de hoy es un tema muy importante, especialmente aquí en Puerto Rico. A todas las personas de Puerto Rico prestan atención y porque recientemente salió una noticia en el Nuevo Día, aquí en un periódico de Puerto Rico, donde habían declarado epidemia a la influenza y tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir con esa condición porque está al alcance de cualquier persona aquí en Puerto Rico y todas esas personas de otros países también están ya reportándose casos de influenza y por eso siempre es mejor prevenir. Y si ya tenemos la condición, ¿cómo ayudarnos para que esa condición no se vaya a combinar con otras patologías y pueda llevar a la persona a la muerte, que es lo que ha pasado en varios casos, personas que han fallecido después de una influenza, y vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Pero primero, vamos a definir qué es la influenza. La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa producida por los virus de influenza. Puede causar desde una enfermedad leve hasta una grave y en algunos casos puede ser muy mortal. Algunas personas como los ancianos, niños pequeños, las personas con ciertas afecciones de salud tienen un riesgo muy alto de sufrir complicaciones graves a causa de la influenza. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la influenza? La gripe, mejor conocida como la gripe, o la influenza, por lo general comienza repentinamente, o sea, de hoy para hoy, de un momento a otro, y puede incluir los siguientes síntomas: fiebre, generalmente la fiebre es alta, dolor de cabeza, cansancio extremo, una tos seca, dolor de garganta, congestión o moqueo en la nariz, dolores musculares, síntomas estomacales como náusea, vómito, diarrea. Puede ocurrir en niños, pero rara vez en los adultos. Pero son síntomas que también están ahí cerca de todas las personas. Y hay personas con un alto riesgo de contraer influenza. Escucha bien, hay personas que tienen un alto riesgo de contraer esta enfermedad, como son las personas mayores, niños pequeños y personas con ciertas condiciones como diabetes, sistema inmune deprimido, como personas con cáncer, HIV, entre otras condiciones. Eso es importante, que cuando la influenza se combina con un cuerpo que está débil, ahí es donde puede ser mortal. ¿Cómo se transmite la influenza? Esto es bien importante que todos conozcamos cómo es que se transmite, porque si a alguno de ustedes les da influenza, ¿cómo evitar que otros en la casa se contagien o otras personas se contagien? Y si alguien tiene influenza, ¿cómo tú puedes protegerte de esa persona? Y la influenza se transmite a través de las gotitas respiratorias que se emiten al toser o al estornudar. También puede ser que la persona toque alguna superficie o algún objeto que esté infectado con el virus y después pasa la mano por la boca o por la nariz. También es otra forma de adquirir el virus. Y hay unas complicaciones que son causadas por la influenza, que incluyen la neumonía, deshidratación y empeoramiento de afecciones crónicas como insuficiencia cardíaca congestiva, el asma o diabetes. Los niños, pueden tener sinusitis e infecciones de oídos. Esto le pasa a los niños cuando les da influenza en algunos casos. Ahora, escucha esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el periodo de contagio y cuánto dura la influenza? Una persona que tiene influenza es contagiosa a partir del día anterior. O sea que en el momento que la persona se contagia, o sea que reporta la enfermedad, desde el día antes ya la persona es contagiosa a que se presenten los síntomas. O sea, los adultos siguen siendo contagiosos hasta 7 días después de haberse enfermado y los niños pueden seguir siendo contagiosos un poco más de tiempo. Y esto es importante, lo que voy a estar hablando ahora, porque hay personas que se confunden en lo que es el resfriado y la influenza. O sea, y vamos a hablar ahora cuál es la diferencia entre un resfriado y la influenza. La influenza y el resfriado son enfermedades respiratorias, pero son causadas por virus diferentes. Al tener muchos síntomas en común, puede ser bien difícil, en algunos casos imposible, establecer la diferencia basándose en síntomas. Y por eso hay que hacer análisis de sangre y algunas pruebas especiales para determinar si la persona tiene o no tiene influenza,
para que pueda ser tratado correctamente. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza que la distinguen de un resfriado? Normalmente, la influenza es peor que el resfriado y los síntomas como fiebre, dolores corporales, cansancio extremo y tos seca resultan ser más habituales e intensos cuando es influenza. Los resfriados tienden a desarrollarse gradualmente, poco a poco, mientras que la gripe o la influenza tiende a aparecer repentinamente. Los resfriados tienen mayor probabilidad de experimentar moqueo o congestión a la nariz. Los resfriados no producen complicaciones graves de salud, como se sabe que ya haya causado la influenza. Ok, algo bien importante, cuando se habla de influenza, o viene la temporada de influenza, que aquí en Puerto Rico ya está catalogada epidemia, y la recomendación es, vamos a vacunarnos. Pero hay algo muy interesante que yo voy a estar hablando ahora. Yo preferiría mantener mi sistema inmunológico siempre modulado, en perfectas condiciones todo el año, y evitar contagiarme a vacunarme. Esa es mi experiencia, mi opinión, aunque hay ciertos casos donde la vacuna podría ayudar, pero vamos a hablar sobre eso. Hay un doctor, que ya mismo lo voy a mencionar, que es un especialista en lo que tiene que ver con vacunas, y él dice que alrededor de 1/3 de las vacunas contra la gripe que se proporcionan a los niños en los Estados Unidos son aerosoles nasales, algo que con frecuencia es más preferido por los pediatras debido a que el aerosol no necesita aguja, no hay que inyectar al niño. En años recientes, la Academia Americana de Pediatría llegaron a decir que la versión de aerosol nasal de virus vivo era la vacuna preferida en los niños saludables de 2 a 8 años. Debido a que datos recientes indicaban que funcionaba un poco mejor para ellos que las vacunas de inyección inactiva. Inicialmente se proporcionó a los niños 2 dosis que inhalaran para que teóricamente pudieran desarrollar inmunidad de manera rápida. Pero la vacuna contra la gripe en aerosol se volvió un fracaso total en los niños. Durante la temporada de gripe del 2015 al 2016 tuvo un fracaso de un 97%, o sea que el aerosol no funcionó. Las vacunas de virus vivos podrían potencialmente transmitir influenza. La decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de sacar a Flumid, que fue el medicamento, del mercado se basa en la falta de efectividad. Entonces, hay otras consideraciones importantes a tomar en cuenta cuando se piensa en utilizar una vacuna de virus vivo. La vacuna inyectable contra la gripe es una vacuna inactivada, mientras que el aerosol nasal contiene un virus vivo. Aunque es débil, es muy débil, pero está vivo. Se pretende que el virus atenuado, o sea, debilitado, estimule el sistema inmunológico para combatir la enfermedad sin provocar síntomas de la enfermedad. Sin embargo, cuando recibes una vacuna con un virus vivo, aunque sea débil, comparte cepa del virus de la vacuna en sus fluidos corporales, así como cuando tiene una infección viral y comparte el virus en sus fluidos corporales. O sea que ustedes desarrollan, o sea, le inyectan el virus, por lo que después de obtener una vacuna de virus vivo, puede compartir y transmitir la cepa a otra persona. O sea que vacunándote un virus vivo o inhalándolo, tú puedes infectar a otra persona. Entonces, escuche bien, en la cual podrías provocarles varias complicaciones graves. Las vacunas de virus vivos atenuados, también tienen el potencial de afectar la evolución de los virus, las cuales constantemente se mezclan con otros, dado a que las cepas de virus vivos de las vacunas se liberan en el ambiente donde pueden ocurrir otras mutaciones. Las vacunas contra la gripa están relacionadas con las discapacidades graves. El riesgo de contraer una discapacidad permanente, como el síndrome de Guillain-Barré, es mucho peor que contraer influenza. Y este es un riesgo que debe tomarse en cuenta y en consideración cada vez que usted recibe una vacuna contra la gripa. Mientras que morir y obtener una discapacidad debido a una vacuna contra la gripa es raro,
morir debido a la gripa también lo es, por lo que sería sabio sopesar el riesgo de padecer un efecto secundario debilitante por una vacuna con la probabilidad de pasar una semana en cama con la influenza. Hoy en día, muchas de las muertes que se atribuyen a la influenza en realidad se deben a la neumonía por bacterias, la cual puede tratarse efectivamente con cuidados médicos avanzados. El doctor Mark Geyer, que es el doctor que está reportando esto, que tiene un doctorado en genética y ha pasado más de 10 años de su carrera en los Institutos Nacionales de Salud, NIH, en sus siglas en inglés, y dice que el Guillain-Barré es un efecto secundario muy conocido de la vacuna contra la influenza. Incluso en el año 2003, los Centros para el Control y la Prevención reconocieron que la vacuna contra la gripa provocaba un exceso de 1.7 casos de Guillain-Barré por cada millón de personas vacunadas. Cuando la vacuna, escucha esto, él dice que la vacuna tiene una efectividad de un 10 a un 20% en el mejor de los casos. O sea que de a 100 personas que se le inyecte la vacuna, 10, tal vez 20, exagerando, se van a ver beneficiadas, pero no del todo. Y esto es un riesgo, este riesgo es uno significativo, incluso si es raro, ya que la probabilidad de beneficiarse de la vacuna también es poca. Y esto es algo muy interesante, y yo vi un reportaje que decía que un 10 o un 20% de tantos millones son muchas personas que se benefician. Sí, pero cuando tú realmente te pones a estudiar el doctor, toda la documentación que tiene el doctor Geyer, tú dices, pero es real. Si yo no tengo una condición de salud devastadora, ¿por qué me tengo que vacunar? Si yo puedo prevenirlo y trabajar la influenza, por eso recomendamos siempre prevenir y mantener el sistema inmune lo más modulado que tú puedas para evitar contraerla. El doctor Geyer señala que, número 1, el número de muertes debido a la influenza llegan a los cientos de personas, no a los miles cada año, como se dice, lo que hace una enfermedad de bajo riesgo como para vacunarse contra ella. Número 2, las vacunas contra la gripa deberían comercializarse como vacunas experimentales, ya que por su naturaleza cambiante no pueden cumplir eficazmente con los requisitos legales y de seguridad. Escucha bien, las vacunas, dice el doctor, que las vacunas causan estragos en el sistema inmunológico. Él es un doctor en genética. Es importante entender que las vacunas, él dice, todas son inmunosupresoras, el cual puede que no regrese a la normalidad por semanas y tal vez en meses su sistema inmunológico. Maneras en que las vacunas perjudican y alteran el sistema inmunológico. Primero, algunos componentes en las vacunas, como el timerosal, que es un conservador de mercurio, y los adyuvantes de aluminio, podrían debilitar el sistema inmunológico, al igual que la función cerebral. Por eso, él dice que por eso es que él habla de lo perjudicial que pueden ser ciertas vacunas y cómo alteran el sistema inmunológico, por lo que acabo de decir ahora. Y también dice que las vacunas pueden desencadenar reacciones alérgicas al introducir moléculas grandes de proteínas extrañas al cuerpo que no se descompusieron adecuadamente por el tracto digestivo, ya que fueron inyectadas. Los virus de vacunas modificadas en laboratorio podrían afectar la respuesta inmunológica. También dice que las vacunas podrían alterar la función de las células T, que son una de las células que tienen que ver con el sistema inmunológico, de manera que desencadenarían una enfermedad crónica. Escucha esto, el ADN y el ARN de tejidos extraños de animales pueden causar estragos en el cuerpo y provocar autoinmunidad en algunas personas. O sea, gente, por eso es importante evaluar antes de ponerse la vacuna. Y la vacuna contra la gripa podría suponer un riesgo inmediato para el sistema cardiovascular y provocar anormalidades en la función arterial y en la oxidación del LDL, que es el colesterol malo, que podrían permanecer por menos de 2 semanas. Escucha bien esto, gente.
Eso lo dice el doctor Gallo, él es un doctor en genética. Yo los invito a que ustedes hagan sus propias investigaciones, sus propios estudios, pero hoy vamos a estar recomendando cómo prevenir la influenza y si ya la tengo, cómo ayudarnos a que nuestro propio cuerpo pueda combatir el virus hasta que lo elimine del cuerpo. En el día de hoy, el primer producto que hay que utilizar en esta temporada de influenza, y más que una epidemia, importante, si tú te sospechas que tienes influenza, lo primero, por favor, si puedes no vayas al hospital, porque en el hospital hay una alta incidencia de personas con influenza, y si tú vas creyendo que es influenza y no es influenza, podrías contraerla en el hospital. Ve a un médico en su oficina, donde hay menos riesgo de contraerla, y ahí él va a determinar, basado en unas pruebas, si tienes o no tienes la condición, la enfermedad. El Immunicin de Unicity es el producto principal en estos casos de influenza o para prevenir la influenza, porque el Immunicin va a ayudar a modular el sistema inmunológico. Escucha bien esto. El Immunicin, primero que está en el libro de referencia médica, que es un producto que está bien validado y demostrado que modulando el sistema inmunológico puede ayudar a muchas personas a prevenir un montón de condiciones, especialmente la influenza, e inclusive personas que tienen enfermedades autoinmunes, cáncer o HIV, los ayuda a modular el sistema inmunológico, que también les va a beneficiar para batallar con su condición. Dije modular. Modular es una cosa y aumentar el sistema inmune es otra. El Immunicin modula. Lo que hace es que mejora la efectividad de respuesta inmune para beneficio de su cuerpo. Otro producto muy importante y vital es la uña de gato. Esta uña de gato es sumamente importante en este caso de influenza para poder sacarlo rápido del sistema, porque los componentes en este producto van a ayudar a eliminar los virus. O sea que originalmente la uña de gato elimina el virus del cuerpo y el virus de la influenza va a ser expulsado con este producto. También ayuda a eliminar bacterias y microorganismos que pueden causar enfermedades. El Joint Mobility también es importante porque la condición de enfermedad tiende a muchas personas a dar dolor muscular o dolores en el cuerpo, y el Joint Mobility va a evitar que ese dolor se apodere de ti, inclusive lo puede minimizar hasta desaparecer del cuerpo. Y el Noni combinado con el Matcha son los últimos dos productos para la influenza, para poder llevar el cuerpo a hacer una función donde él mismo pueda batallar con el virus y expulsarlo del cuerpo, y de esa manera la persona se puede ayudar con la condición. Escucha bien, estamos en diciembre, como ya te dije, en Puerto Rico estamos ya declarado epidemia, que lo más que podemos hacer nosotros es prevenir la condición para no tener que lamentarnos. Si tú eres una persona diabética o tienes una condición grave, tienes que cuidarte más que otra persona, porque la influenza podría ser el detonante de crear una neumonía, como dije ahorita, por bacterias, y entonces llevar a la persona a la muerte, que ha pasado en muchos casos, pero esto es 100% prevenible. Así que, gente, Dios los bendiga